Bienvenidos a este su programa La Rebelión de las Canas, la voz oficial de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenidos una vez más a este su programa La Rebelión de las Canas. Les saluda Adajitza Cortés y ya están con ustedes sus panelistas. Está por aquí José Ocasio. Bienvenido desde Ponce. Saludos. Muchas gracias y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y como siempre, mi especial saludo a mi querida y hermosa nieta Micaela, que siempre está pendiente del programa. Y nuestro presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, Johnny Rodríguez Ortiz, que va rapidito con los titulares. Bienvenido. Saludos y muchas gracias por la presentación. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, en los titulares comenzamos recordándole que el próximo 1 de julio, será el próximo miércoles, ya este mes que le queda es muy poco. Continuamos en nuestras manifestaciones frente a la Junta de Control Fiscal a partir de las 10 de la mañana, como todos los miércoles. También le hago una exhortación a aquellos compañeros que estén disponibles y puedan asistir el martes 30, perdonen, a una manifestación que se va a llevar a cabo allí mismo, frente a la Junta de Control Fiscal, pero a las 4 de la tarde, con un gran grupo de luchadores en contra del plan de ajuste de la deuda. Formemos otro acuerdo, por ejemplo, se acabaron las promesas, espacios abiertos, tantos que de momento no puedo recordarlos todos, que es una lucha para sacar a la Junta de Control Fiscal. Inmediatamente pasamos a los titulares que tenemos para hoy. Luma contraataca. Luma ha presentado una demanda esta semana por 4.500 millones de dólares, preocupadísima por el bienestar del pueblo de Puerto Rico y el sistema eléctrico que podría echarse a perder si ellos tienen que irse. Y no es otro propósito que solicitar más indemnización. Pero esa es una de sus estrategias. Ahora estamos enfrentando en distintas regiones una crisis que se acentúa más aún debido a los apagones por fuego que afectan una gran cantidad de ciudadanos de este país y también afectan los servicios esenciales. Vamos a hablar también del aumento que entra en vigor precisamente el 1 de julio, que es el aumento en la tarifa, y el compañero Ocasio ahora en la preparación de los temas que vamos a discutir nos informa que él tiene más información relacionada aún con lo que vamos a decir y seguiremos así para adelante. Finalmente, vamos a hablar de los traspiés de Genera, que el sistema eléctrico sigue desmintiéndolo porque sigue habiendo apagones por falta de generación. Y ellos alegando que tienen generación de sobra, pero no sé dónde está. Compañero Ocasio. Sí, pues muy buenas tardes nuevamente. Y yo quisiera hacer un comentario antes de entrar en los asuntos que yo siempre trato inmediatamente, y es con relación precisamente a la demanda que el compañero Johnny menciona de Luma contraataca y una contrademanda, porque esa es una respuesta a las demandas que tiene Luma, las dos demandas que tiene que radicar el gobierno de Puerto Rico. Y Luma hace una contrademanda, naturalmente que esa es su defensa. Y yo no quisiera pecar de abogado, Dios me libre, yo no me meto en eso, pero los abogados siempre dicen que eso son cosas que van a pasar. Alguien demanda a alguien y la otra parte va en una de sus defensas precisamente a contrademandar. Y lo que quiero mencionar es me ha estado, eh, ¿cómo diría? Estoy buscando la palabra correcta para no cometer un error. Es las expresiones que puede hacer la señora esta que contrató Luma, una puertorriqueña ingeniera de mucho prestigio, y no la hemos escuchado nada con relación a esa contrademanda.
Y lo que me luce es que están utilizando precisamente su contratación y su prestigio, que esa es una puertorriqueña demandando al gobierno de su país, de su patria. Pero eso lo dejamos para una próxima ocasión. Lo que siempre hago al principio del programa, lo voy a hacer ahora. Decirle cómo está el sistema eléctrico. El sistema eléctrico en los últimos momentos tiene una generación en 2.558 megavatios, una reserva en rotación de 534 megavatios, una reserva operacional en 785 megavatios. La unidad de Aguirre 2, una unidad que genera 450 megavatios, está en 300. Y según la gráfica que demuestra tanto Luma como Genera, dicen que el diésel en los últimos momentos está, el 3% de la generación está en diésel. Estos son los datos importantes que yo siempre menciono para que la gente entienda las cosas que, que pasan con relación cuando esta gente pide esos aumentos esos ajustes trimestrales en lo que se llama la compra de combustible y compra de energía eléctrica. Y de ahí es que tienen que salir esos números. Le decíamos para entonces entrar en el tema del ajuste a la factura que solicitó Genera y Luma, que lo mencionaba en un programa anterior de 2.34 centavos y que le habíamos informado a los que nos escuchan de que el negociado les había solicitado una información adicional para poder tener pues los datos suficientes para determinar si aceptan o no ese ajuste de la factura. Pues resulta ser que en las últimas horas le han sometido al negociado, tanto Luma como Genera, un nuevo cálculo en relación a esos ajustes que bajaría lo que ellos pidieron. La cantidad de 2.34 centavos bajaría en un nivel de 0.67 centavos. Y la información pública que sale dice que eso equivaldría a 39 millones de dólares al año menos que le estarían facturando al pueblo. Yo tengo que decirle a ustedes, o recordarles más bien, que cuando nosotros mencionamos cuando hacen aumentos en el costo de kilovatio hora, con los datos que provee la Autoridad de Energía Eléctrica, el mismo negociado de energía, y tanto Luma como Genera, porque todos tienen que estar en la misma onda, ¿no? Que un centavo que el aumento en el kilovatio hora equivalen entre 160 y 170 millones de dólares al año. Y yo hace un programa anterior, los dos, yo les decía, yo voy a hacer unos cálculos con ustedes que lo voy a bajar en vez de ese número a 150. Pues miren, eso es 0.67, según ellos lo manifiestan. Se supone que equivaldrían a 125 millones y no a 39. Esa es la manera que ellos juegan con los números y le dan información al pueblo que, con excepción de los que nos metemos a buscar en la información y buscar los detalles, nadie se da cuenta de eso. Entonces ahora resulta que le han hecho un ajuste al aumento que solicitan y lo bajan en 0.67. Eso no quiere decir de ninguna manera que la factura va a bajar esa cantidad en $0.67 el kilovatio hora. Lo que ellos están planteando es, no, le bajamos eso porque recalculamos y decidimos que hay que añadirle la posibilidad de que los costos de combustible bajen a raíz de lo que pasó con el acuerdo para tratar de solucionar
el conflicto que hay en el Medio Oriente y se lo vamos a aplicar. Y eso nosotros se lo habíamos comentado anteriormente. O sea, la gente tiene que estar bien, bien pendiente de que esta información que dan ellos, que eso es manejando los números, como siempre digo, para confundir al pueblo y que el pueblo entienda que lo que va a pasar es que la factura va a bajar en 0.67 centavos el kilo y eso no va a pasar. Y es necesario que lo entiendan porque cuando llegue la factura a partir del 1 de julio, no va a haber ninguna rebaja en la factura. Todo lo contrario, va a haber un aumento en el costo del kilovatio hora. Eso por el momento. Adelante, Johnny. Claro. Pues, yendo precisamente a lo último que ha dicho el compañero, la explicación que el compañero Ocasio le está dando es con relación al aumento que solicitó la autoridad Luma y Genera. Nada tiene que ver con el aumento que entrará en vigor en julio. Eso se agregaría y lo que está diciendo el compañero es que de aquel aumento que ellos solicitaron ahora están pidiéndole al negociado de energía que se lo conceda con una reducción de 33 o 34 centavos, como el compañero mencionó. Pero de todas formas sería sumar más al costo por el servicio de lo que va a aumentar, sumar más a lo que va a aumentar, es seguir sumando. Lo que va a aumentar en julio, el 1 de julio, que es el miércoles que viene, que es cuando entonces se entra en vigor el aumento en la tarifa fija, que usted va a pagar, si no consume porque tiene energía renovable, va a pagar $8 y el otro año que viene pagará 16 y así sucesivamente. A usted como abonado residencial. Eso por una parte. Hay otro dato con relación al aumento por el costo del combustible, que es algo que también entrará en vigor ahora en julio, porque son varias revisiones, no son solamente de esos de $4 a $8 para los que no consumen, también para los que consumen es un aumento en el ajuste por combustible. Lo que hemos estado pagando desde febrero, cuando empezó la guerra en el Medio Oriente, todavía no lo hemos pagado en la factura, pues ahora nos lo van a cobrar. Pero todavía hay otro renglón, que es el de la compra de combustible, la compra de energía, disculpen, debo decir. Es la generación que le vende precisamente Ecoeléctrica, AES y las compañías de energías renovables, las fincas solares, los abanicos en Santa Isabel. De modo que todo es para encima del bolsillo de los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica por el servicio de electricidad. Pero hay un dato que no queríamos amargarle el fin de semana a los oyentes, pero es que tenemos que decir la verdad como es. Y hay otro dato. Ustedes saben que cuando se inició este conflicto, los precios de la gasolina se dispararon. En aquel momento la gasolina estaría en 75, 78 centavos el litro y dio un salto de hasta 1.30 la gasolina, 30 el litro. Y el barril de petróleo subió a $120. Pero el petróleo que se consume en este país, que es basado en el precio mundial, es otro nivel. Que creo que es el que se mercadea, se fija el precio en Texas, pero eso es una promediación, es algo más donde necesitaríamos más tiempo para explicarle, pero a lo que voy, el robo estriba en que hay momentos que nos dicen que como el petróleo subió, digamos, a $120 el barril, el Bunker C, que es uno de los combustibles que más se utilizaba en la Autoridad de Energía Eléctrica, y estoy seguro que todavía se utiliza bastante. Había veces que nos decían, falsamente, pero ciertamente en la factura,
que como el petróleo había aumentado a $120, el bunker sí había subido a $120 el barril. Y eso es es un soberano robo, porque es bueno explicarle a los compañeros que la refinación de petróleo entran en funciones, por eso es que se llama refinación. Salen una serie de fluidos, de combustibles, de gases, que son mucho más caros que la gasolina y que el bunker sí, que es residual. Por ejemplo, sale nafta, sale tolueno, salen otros que yo no recuerdo su nombre. Imagínense usted una botella que tenga mucha salida por los lados y empiece a hervir y por las partes de arriba bote unos gases o unos fluidos más puros que los que va botando según va bajando. Pues los combustibles residuales a lo que se refiere es a los que están en el fondo. Y antes de eso está la gasolina de aviación, el tolueno, la nafta, muchos tipos de gasolina premium que no se venden en este país. Aquí se vende premium de 92 octanos, pero la hay de mucho más octanaje. Gasolina regular, diésel, y en el diésel es donde empieza lo residual. Y mucho más abajo del diésel es que sale lo que se conoce como el bunker C, que es un tipo de combustible con mucho sedimento. Por eso es que se llama residual. Y eso no puede valer $120. Y nos han hecho creer que eso cuesta $120 y en ocasiones nos lo han facturado. O sea que hasta en eso nos están mintiendo. Y nadie con un conocimiento más allá de que sea por lectura, no por un conocimiento científico con peritaje, nadie lo cuestiona. Bueno, nosotros lo cuestionamos, pero no dominamos esas técnicas. Nosotros leemos y tenemos una vivencia y lo que hacemos es que esa información se la pasamos a ustedes, pero nunca nadie ha salido a contradecirnos ni a aclarar lo que nosotros estamos diciendo, que quizás resulta peor y más indignante. Por eso es que es necesario que el manejo de estos tipos de servicios donde se incurre en ese tipo de compras sea manejado por un gobierno honesto. Y por eso mismo precisamente es que nosotros seguimos planteando que la autoridad tiene que volver las manos del gobierno central con gente que la conduzca de forma honrada, que haya una nueva ley orgánica, que sucedan los eventos como deben suceder, como era en el pasado remoto, donde la gente trabajaba y no robaba. El problema ahora es el tumbe. Pero si tuviéramos la protección de unos gobiernos que fueran más honestos, porque el problema de la corrupción se ha vuelto ya casi una industria en cualquier gobierno y nosotros no somos excepción y cada vez es peor, las cosas serían de otra forma y no estuvieran diciéndonos tantas mentiras con relación al servicio esencial como es la energía eléctrica, el agua, y haciéndonos creer que esos servicios en manos privadas son más eficientes. Y eso es mentira, eso no es una falacia necesariamente, eso es una mentira, porque todo el que vende con propósitos comerciales lo hace con el propósito de obtener ganancias. Y la autoridad nunca, cuando le sobraba dinero, lo repartía a los municipios. Y eso no está sucediendo. Y no está sucediendo porque ahora a estos operadores privados, como Luma y como Genera y como otros, se le dan hasta incentivos, que antes a esos incentivos eran ahorros para nosotros como abonados. Pues ahora esos contratos que se firmaron le dan participación donde ellos pueden probar que no gastaron todo lo que se esperaba. Y así es como funcionan las cosas. Pero vamos a lo otro. La demanda que Luma le puso entonces a la Autoridad de Energía Eléctrica, una demanda por $4.500 millones, alegando que si ellos tuvieran que irse de aquí, eso le ocasionaría un grave daño a la economía del país y el sistema eléctrico se moriría y probablemente no tendríamos luz, con un etcétera bien largo. Porque la realidad también es, señores, que como alternativa
a Luma lo único que hay es volver al servicio público, porque ellos se pasan mencionando, el gobierno, de que tienen operadores con los que están negociando, pero ni siquiera hacen una insinuación de los operadores prospectos, los probables operadores que vendrían a hacerse cargo del sistema si Luma se fuera, porque ellos saben, si no quieren a nadie, que al venir otros en las condiciones en las cuales está la situación del servicio de electricidad y bajo las condiciones que opera Luma, ellos tendrían que cobrar más. Y es imposible traer gente que cobre más que lo que está cobrando Luma por ofrecer el servicio, donde hay realmente mucho, pero mucho dinero que se paga, que no es necesario pagar. Por ejemplo, en el caso de esas demandas, que una demanda es una lucha judicial donde se enfrentan dos poderes y empiezan a tirarse golpes. Como dijo el compañero Casio al principio, pues una demanda viene contra demanda. Uno de los contrincantes tira un golpe y el otro le tira al otro. Y esa demanda que el gobierno le pone a Luma, que las pagamos los contribuyentes, Luma responde y se defiende con dinero de nosotros, los abonados de la autoridad. Hasta en eso perdemos. Y como decíamos ayer, en estos días, en una reunión que tuvimos, si hay la posibilidad de que el gobierno pruebe que la demanda fue frívola, pues entonces le va a reclamar a Luma una indemnización por una demanda frívola y Luma va a pagar lo que le cobren porque va a meter las manos en nuestro bolsillo nuevamente para pagarle a la autoridad por estar reclamando demandas frívolas. De manera que en todos los aspectos, en todas las cuatro bases, si fuera béisbol, nosotros perdemos. No hay juego que ganemos. Siempre estamos muchísimas a cero, porque así es que está diseñado el sistema capitalista, donde los que comercian siempre tienen que ganar. Compañero Casio, perdona que casi le he consumido el programa. No, pero es importante el planteamiento que tú traes para que los que nos escuchan entiendan, porque ese es el deber nuestro en este programa, de darle la información para que ellos sepan lo que sucede y lo que está pasando y para que lo entiendan. No tan solo, como tú lo planteas, yo quiero ponerlo un poquito más sencillo, ¿eh? Nos demandan, le tenemos que pagar los abogados y si ganan el caso y, también le dicen, como la demanda fue frívola de parte del gobierno y nosotros ganamos, nos tienen que seguir pagando más. Y todo eso, quien lo paga es el pueblo, no es el gobierno. No piense que es el gobierno que lo va a pagar. Es el pueblo, o sea, el pueblo de Puerto Rico en su factura de energía que van a pagar todos esos gastos. Yo quería entrar a aclarar un poco el planteamiento que tú hablabas del concepto del petróleo y del craqueo del petróleo, porque usaste una palabra bien correcta. Y lo voy a decir bien sencillo. El único lugar donde se quema y se utiliza el petróleo es una refinería, que lo que hace es sacarle docenas de productos al petróleo. Ni en ningún otro lado se quema petróleo, es una refinería. Las refinerías no producen energía eléctrica, producen productos químicos que salen del petróleo. Así es. Y los primeros que salen son las gasolinas de alto octanaje, los que se usan en la aviación, por ejemplo. Y como tú bien planteabas, lo que sale al final, que son los residuales, pues muy bien tú sabes que el residual aceite pesado número 6, que es el Bunker C, que aquí hay termoeléctricas que lo utilizan. También hay uno que va más abajo, que es el Tar Pitch, y tienes que acordarte que tú trabajaste en Costa Azul y las unidades 1 y 2, lo que quemaban era Tar Pitch, que era brea, lo que llama brea. La gente cuando ve el concepto de brea piensan en lo que le ponen encima a la carretera. No, eso se quemaba en las centrales generatrices. ¿Qué pasa cuando se craquea el petróleo y lo queman? Que todos los contenidos tóxicos se van acumulando en los residuales.
en los Bunker C, en La Brea y en lo demás. Por eso es que, por ejemplo, en Aguirre, que las unidades de Aguirre queman Bunker C, tienen que medirle el contenido de azufre porque el contenido de azufre del petróleo se concentró en el Bunker C. Cuando queman el Bunker C, entonces en una termoeléctrica, es que sale el azufre a la atmósfera. Por eso es que hay que medirlo. Y por eso es que hay regulaciones con relación a eso. No quiero ponerme muy técnico porque esa fue mi preparación académica en ingeniería química, así que no lo quiero complicar, pero es para que la gente comprenda lo que estamos hablando. Sí, pero gracias, Ocasio, porque eso le da mucha luz a los compañeros. Finalmente, sobre ese tema, el azufre es un componente, es un sólido y está en el petróleo. eh, y se va en el residual y como dice el compañero, hay que, entonces la EPA andaba, yo no sé ahora, porque como se han liberado tantas las cosas, velando que no se utilizara una cantidad mayor de azufre de la permitida en determinadas áreas, porque es un contaminante muy letal, muy dañino. Pero podríamos seguir hablando de esto. Sin embargo, hay un tema que me gustaría desarrollar ya en los pocos minutos que nos quedan, y es el problema de la crisis en la autoridad de acueductos. Y no estamos revelando de un tema hacia otro, es que estamos hablando de cómo están los servicios esenciales ofreciéndose en este país. Hemos llegado al extremo que estamos en la época de sequía del año y no queremos con esto disculpar todas las negligencias que se cometen, pero está habiendo una gran cantidad de incendios en los pastos donde se están quemando líneas eléctricas, postes y todo ese tendido eléctrico que anda por todo Puerto Rico. Y hemos tenido casos donde se han averiado transformadores y, por ejemplo, en mi comunidad, esta semana estuvimos creo que 3 días sin agua, porque durante un fuego de eso se averió la planta de emergencia de la planta de tratamiento y en lo que se trajo otra planta, se instaló, se probó y se conectó, pasaron varios días. Y entonces, ¿cómo es posible que esa agencia que nos dice año tras año como energía eléctrica, estamos preparados para la época de huracanes, cuando hay cualquier avería relacionada con el sistema eléctrico, sencillamente todo el mundo se queda sin agua? Y eso es gran parte de la crisis. No piensen solamente que la crisis del agua es una que está ocurriendo en el área metropolitana. Nosotros estamos a 95 millas de distancia del área metropolitana, y eso yo lo cuento a diario, porque es la distancia que yo viajo a una dirección y después en la otra. La distancia que hay entre esa planta de tratamiento y el área metropolitana, pero es la misma administración, es la autoridad de acueductos, donde precisamente en estos días hubo una renuncia por una supuesta mala determinación que cometió un funcionario ejecutivo allá, creo que se llama Luis, no me acuerdo el nombre, y lo hicieron irse. Y creo que lo han hecho irse como chivo expiatorio para disimular una crisis existencial. Y sepan los abonados de la autoridad de acueductos y los empleados de la autoridad de acueductos que ese mismo camino por donde están conduciendo a esa agencia es el camino por donde llevaron a la Autoridad de Energía Eléctrica con el propósito de demonizar ese servicio para la privatización. Y no falta quizás mucho tiempo, si el pueblo no abre los ojos, donde empiece a hablarse entonces de la desalinización de agua en alternativas, de que no hay agua y que el acueducto falla y que las tuberías están malas. Y eso es una forma de privatizar el servicio de electricidad, porque no crean que si hubiera que entrar en la desalinización de agua en este país, estamos rodeados de agua de mar, pues somos una isla. Eso, el gobierno se va a embarcar en esa empresa. El gobierno va a traer gente para que lo haga y le va a pasar factura. Y nosotros, los abonados de acueductos, entonces vamos a pagar por eso. Pueblo, abra los ojos porque nos están robando todas las agencias en nuestra propia presencia, como si estuviéramos robándonos las medias y quitándonos los zapatos. Hay que despertar,
hay que pensar en estas cosas sin apasionamiento y pensar en el bienestar de este país, que es quien en última instancia es lo importante. Gracias, Johnny Rodríguez Ortiz. Gracias, José Ocasio, por otra edición más de La Rebelión de las Canas. Lo cierto es que hasta que no le tocan el bolsillo a la gente, es que empiezan a darse cuenta de la gravedad de lo que llevamos más de 5 años denunciando. Por ejemplo, personas mayores como mi padre, que tiene 80 y pico de años. Por primera vez le llegó una factura de 500 y pico de dólares y él dijo, esta es la primera vez en mi vida. Y él quedó sorprendido. Él dice que no ha cambiado nada de lo que él hace todos los días, ¿verdad? En su hogar, y cuando vio un aumento de esa manera, él dice, ¿qué es esto? No son personas que van a piquete, no son personas que protestan, son personas que se mantienen callados, y como él hay cientos de personas en Puerto Rico que están despertando. Y lamentablemente, pues espero que no sea tarde, ¿verdad? Porque mucha gente se dan cuenta, pero mientras nos quedemos callados en nuestras casas, pues lamentablemente pues nos están pasando el rolo y nos están metiendo la mano en el bolsillo. Bueno, pues que pasen buenas tardes y gracias por sus atenciones. Sí, Dios me los cuide, que la pasen bien. Hasta el próximo lunes.